poco lenta. Listo. Muy bien, el proceso de transcripción, el cual, como les mencionaba anteriormente, va a ocurrir de una manera distinta entre una bacteria, que es una célula procariota, y una célula humana. Se van a caracterizar por no tener núcleo. Entonces, la transcripción va a ocurrir en el nucleoide, que básicamente es un segmento del citoplasma, ¿verdad? El RNA mensajero que se forma, que es este que tenemos aquí en color morado, sale comúnmente el ribosoma, para que ocurra el proceso que vamos a ver más adelante, que se llama traducción, ¿vale? Aquí les mencionaba que muchas veces en algunas referencias a el conjunto de aminoácidos unidos por enlace peptídico, el término proteína, para cuando está ya completamente ensamblada con su estructura en tercera dimensión característica. Y por eso van a ver que la síntesis de proteínas en algunos esquemas o en algunos libros van a ver que ocurre en el reino proteína, que por eso la síntesis de proteínas ocurre en el ribosoma, ¿verdad? Muy bien. En la célula eucariote, el proceso de transcripción va a ocurrir en el núcleo, lo que implica meramente la transcripción es bastante sencillo, solamente que se hace una copia de ARN en lugar de ADN, se pegan los nucleótidos, solamente que estos nucleótidos, como se los mencioné anteriormente, van a ser de ARN polimerasa, ¿verdad? Entonces, solamente que dentro de las diferencias que tiene la célula eucariota y la bacteria a la hora de hacer la transcripción, es que de ARN maduro que pueda salir del núcleo al citoplasma y que posteriormente pueda ser traducido hacia una proteína. Esto ya ocurre. Son previos a que exista una transcripción. Si no hay una señal, ese gen, pues, que la información necesaria para poder sintetizar una proteína, se llaman genes, ¿verdad? Tenemos alrededor de 25.000 a 30.000 genes en nuestra célula y eso nos van a dar alrededor, pero bueno, van a poder sintetizar más de una proteína, pero para fines dentro del ADN, la cuadra una información. Esa información es copiada RN en lugar de soma A de transferencia para que sea una proteína. Que, se los repito, en esencia es un de la replicación porque no son tantas enzimas las que generan el RNA polimerasa, ¿vale? Y en amarillo aparece la región que se va a transcribir. La ARN polimerasa reconoce el promotor y empieza a sintetizar una copia de una de las hebras del ADN, ¿vale? Ojo, recuerden que el ADN tiene dobles cadenas. Entonces, solamente una de estas cadenas, solamente una de estas hebras va a servir como molde para que se sintetice el ARN mensajero. La ARN polimerasa, desde la región del promotor, ya sabe qué segmento de ARN mensajero es el que se va a copiar y también cuál es la dirección, cuántos nucleótidos debe de tener y cuál de las dos cadenas va a elegir como cadena molde, ¿vale? Entonces aquí en el siguiente paso se abre la cadena. Aquí no necesita una enzima como la helicasa, sino que la misma ARN polimerasa va a tener la capacidad de romper los puentes de hidrógeno y abrir la cadena para que se separe la doble cadena de ADN y pueda pegar los nucleótidos para formar el ARN mensajero. Recuerden que la ARN polimerasa va a utilizar nucleótidos de ARN para generar una cadena complementaria a la cual vamos a llamar ARN mensajero inmaduro, ¿verdad? Porque hasta que se le dé un procesamiento y se le ponga su capuchón 5' y su cola de polilla, no podemos decir que es un ARN mensajero maduro y no se puede exportar hacia el citoplasma. Mensajero puede de arriba, cadena en la dirección sentido 3'. La ARN va solamente que va a tener son nucleótidos de ARN similar a la cadena codificante, con la diferencia de que la cadena es ARN, ¿verdad? Con polimerasa y entonces se señala el ARN mensajero inmaduro. Que ya iniciar el amplificación, lo primero que se hace es ir al mensajero, vamos a tener tanto exones desde el ARN mensajero, forma que aquí lo traducen como empalmes, pegar los exones. Este y exón 2 pegado al axón 3 maduro, ¿verdad? Va a tener el ribosoma. Es el proceso de generación del ARN inmaduro, pero también necesita un procesamiento extra, ¿verdad? Y en ese procesamiento, compartir para que nos dé chance de ver también el proceso de traducción, ¿vale? Y procesado en el citoplasma, pues va a iniciar otro proceso que se llama traducción.
Bien, ahora sí les comparto el video sobre traducción. Transcripción viene el proceso donde la información contenida en la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero es leída por el ribosoma, el cual va a permitir la entrada de los ARNs de transferencia que van a tener a los aminoácidos que van a formar a la proteína. Y este proceso se llama traducción, ¿vale? Cabe mencionar que la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero va a tener las instrucciones para poder generar a una proteína y cómo se tiene que leer esa secuencia a ese segmento de ARN mensajero que tiene una secuencia de nucleótidos en específico, vamos a llamarle el código genético, ¿vale? Muy bien, entonces en las bacterias y en las células eucariotas, el proceso de traducción ocurre en el citoplasma, está hecho por los ribosomas, para fines prácticos va a estar realizado de la misma manera, solamente que va a haber pequeñas diferencias, ¿sale? Nosotros nos vamos a enfocar en la traducción de la célula eucariota, ¿verdad? Nosotros podemos observar aquí que es una célula eucariota porque tiene núcleo y ya en el proceso de transcripción y procesamiento posterior tenemos un RNA mensajero que se caracteriza porque tiene aquí su cola de polía y su capuchón 5', ¿verdad? Entonces, vámonos como tal al proceso de traducción. Un ribosoma. El ribosoma está formado por, generalmente el más grande, sería el ribosoma. El ribosoma, el fragmento. Y después, entonces, básicamente es ARN, tres nucleótidos, nos da la información, vimos que un codón, tres espacios, como nos vamos. Y la región más grande, la región intermedia, región P, el mensajero, de transferencia anticodón va a leer el fragmentario del RNA de transferencia a el aminoácido. El primer, el codón de inicio, siempre va a ser lo que va a acarrear por el proceso. Ya fue el ARN de transferencia peptídico, segundo te queda instalado en el espacio P. Ahora va a poder continuar con la síntesis de otra proteína. Muy bien, esa es la estructura del anticodón en el ARN que va a ser esencial. Los distintos codones del ARN. Ácido, codones, 64 proteínas ácido, que dé origen a estos aminoácidos, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo de la leucina, que van a dar origen a la leucina. UAA, UAG y UGA. Siempre que el ribosoma lee que estos codones se encuentran en el RNA mensajero, entonces el RNA mensajero los polipéptido y ese polipéptido en muchas ocasiones necesita madurar en el retículo endoplásmico rugoso, donde se da un acoplamiento específico para que esta proteína adopte su estructura terciaria característica y ahora sí ya sea funcional, ¿verdad? Sin embargo, la gran mayoría de las proteínas no se sintetizan o no se modifican en el retículo endoplásmico, sino que ya salen completas desde el ribosoma y se quedan ahí en el citoplasma, ¿verdad? Entonces, para los que dicen que las proteínas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, ¿cómo explican a las proteínas que no pasan por el retículo endoplásmico rugoso y sirven para funciones que se generan en el citoplasma, ¿verdad? Entonces, esas son proteínas fantasmas o que un conocimiento más profundo de qué es lo que ocurre en las proteínas son sintetizadas en el ribosoma, ¿vale? Muy bien, entonces les dejo de compartir y eso sería todo con respecto a el proceso de traducción, ¿vale? Entonces, ya nada más a manera de resumen, la traducción va a necesitar a un ribosoma, a los ARN de transferencia y a un ARN mensajero maduro, ¿verdad? El ARN mensajero maduro se sitúa en la fracción pequeña del ribosoma y ya después se pega la fracción grande del ribosoma. Aquí nos los ponen como si fuera un espacio cerrado, pero la parte del fragmento pesado o fragmento grande del ribosoma va a tener unos espacios por los cuales van a entrar los ARNs de transferencia. Los ARNs de transferencia van a tener por un lado un segmento de tres nucleótidos que se llama anticodor
que va a interpretar al código genético que se encuentra en el ARN mensajero. Cada tres nucleótidos del ARN mensajero van a dar la indicación de qué aminoácido es el que tiene que pegarse a la proteína naciente, ¿vale? Entonces, el anticodón del ARN de transferencia lee el codón del ARN mensajero y va pegando aminoácidos dentro del ribosoma y después estos aminoácidos se van pegando uno con otro hasta formar a la proteína, ¿verdad? En cuanto al código genético, es un código que se basa en la lectura de tres nucleótidos y nos da 64 opciones posibles, ¿verdad? Aminoácidos solamente tenemos 20, entonces eso nos dejaría 64 opciones para generar 20 aminoácidos. De estos, de estas opciones del código genético, pues muchas de ellas se repiten para poder generarnos aminoácidos distintos. Entonces, un mismo aminoácido puede tener más de un codón para poder sintetizarlo, ¿verdad? Entonces, esta proteína que se genera después del proceso de transcripción, de traducción, perdón, en la mayoría de los casos tiene que madurar en el retículo endoplásmico rugoso para poder formar ahora sí una proteína completa, ¿vale? En el chat veo nada más una publicación. Recuerden que tienen que poner su nombre en el chat en cada una de nuestras sesiones, ¿eh? Es más fácil que yo vea solamente en los registros de Zoom el nombre en el chat, que pusieron en el chat, que revisar toda la presentación para ver quiénes estuvieron conectados, ¿vale? Entonces, es importante que pongan su nombre en el chat. Muy bien. Entonces, me fui un poco rápido porque ustedes ya vieron los videos, ya vimos este proceso y también para que me diera chance de hacerles unas pequeñas preguntas para ganarse sus puntos extras. Muy bien, entonces tenemos alrededor de 10 minutos para hacer algunas preguntas sobre transcripción y traducción. Primer pregunta, ¿cómo se llama la enzima que sustituye los nucleótidos de ARN por nucleótidos de ADN en el proceso llamado replicación? Recuerden levantar su mano virtual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. La enzima que quita el primer o cebador formado de ARN y pega nucleótidos de ADN se llama ADN polimerasa 1. ¿Vale? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la enzima que sintetiza a el ARN mensajero durante la transcripción? Carla, ¿No es la enzima RNA primasa? eh, ARN polimerasa, ¿sale? Ah, La ARN primasa lo que hace es sintetizar el primer en la replicación. La ARN polimerasa es la que sintetiza el ARN mensajero a partir de una cadena molde en la transcripción, ¿vale? ok. Muy bien. Siguiente pregunta.
¿Cuál es el primer aminoácido con el que inicia la construcción de una proteína? Les doy una pista. Este aminoácido se pega a un ARN de transferencia cuyo anticodón tiene las letras AUG. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Cuál es el primer aminoácido con el que inicia la síntesis de una proteína? ¿Saraí? No te escucho, Saraí. Solo veo tu mano levantada. No es la... Ay, espera. Mm, Ah, ya se me perdió, espera. No te escuché, Saraí. Pero bueno, Ah, es la metonina o met, creo que es. metionina, ¿sale? Ajá. La metionina es el primer aminoácido que nos va a iniciar la construcción de una proteína, ¿vale? Muy bien, siguiente pregunta. Eh, igual, en el proceso de traducción, díganme el nombre de uno de los codones de paro, o sea, el código de 3 letras, el codón, para dar la señalización de que finalice el proceso de traducción. Germain, UAA. muy bien. UAA. Recuerden, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿verdad? UAA y UAG son básicamente dos de los tres codones de paro y los más importantes para poder terminar la traducción de una proteína, ¿vale? Y ya la última pregunta, porque si no nos va a dar tiempo, pero esta, no, sí, sí nos da tiempo de más preguntas. Esta particularmente vale 2 décimas, ¿vale? Porque es una pregunta difícil. ¿Quién me dice que qué es lo que le ocurre al ARN mensajero en el procesamiento de este para que se convierta de un ARN mensajero inmaduro a un ARN mensajero maduro? Básicamente son 3 cosas. Mm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Recuerden que el ARN mensajero, después de la traducción, de la transcripción, perdón, no está completamente maduro y todavía no sirve para poder iniciar el proceso de traducción. Entonces se le tiene que hacer un procesamiento. Este procesamiento va a incluir 3 pasos. El primero es el splicing alternativo o corte y empalme, donde se le cortan los intrones y se les pegan los exones, ¿vale? El segundo es la formación del capuchón 5' que va a ocultar la sección 5' del ARN mensajero previo. Y la última es la cola de polía, que es una poliadenilización. Muchas adeninas se les pegan a el fragmento 3'
del RNA mensajero inmaduro y ya después de esto ya tenemos un ARN mensajero maduro, ¿verdad? Entonces el orden en el que ocurra pues, es básicamente irrelevante para nuestros fines porque todo esto ocurre al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces recuerden, bien en su examen, el procesamiento del ARN mensajero consiste en tres cosas. Splicing alternativo o corte y empalme, donde se cortan los intrones y se pegan los exones, la cola de polía y el capuchón 5' para que el ARN mensajero inmaduro se convierta en un ARN mensajero maduro. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la ADN polimerasa y la ARN polimerasa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiene que ponerse a estudiar, ¿eh? Esta pregunta es básica y pues me sorprende que nadie la haya respondido. Siento que pues son las enzimas más importantes de cada uno de los procesos que vimos en el día de hoy, ¿verdad? La ADN polimerasa participa en un proceso que se llama replicación, mientras que la ARN polimerasa participa en un proceso que se llama transcripción. Esa es la principal diferencia. Otra diferencia sería que la ADN polimerasa utiliza nucleótidos de ADN y la ARN polimerasa necesita nucleótidos de ARN para poder sintetizar al ARN mensajero, ¿vale? Entonces ya me queda menos de un minuto. Es todo por hoy y continuamos el día lunes, porque el día de mañana van a tener su examen piloto, ¿vale? Ya me pongo en comunicación con ustedes el día de hoy en la tarde para decirles cómo va a ser el proceso, ¿vale? Entonces, por mi parte sería todo. Nos vemos el día de mañana para su examen.